¿Qué tal? Como les comenté, en este material vamos a hablar un poco más a fondo acerca de los códigos G y los códigos M. Los códigos G se llaman así porque son los códigos generales y los códigos M se llaman así porque son los códigos misceláneos. Los códigos generales le dicen a la máquina cómo moverse, en qué dirección moverse, si moverse en línea recta o en un arco, como vamos a estar viendo más adelante en las próximas diapositivas. En el caso de los misceláneos, más bien son órdenes para el equipo, ¿sí? Se le dice, por ejemplo, en qué sentido debe de girar el husillo, se le dice que vaya por una herramienta, se le dice que abra o cierre algunas mordazas o que encienda el refrigerante o que lo apague. Entonces son más bien órdenes para el equipo, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco a poco los más importantes, los que más se utilizan en estos casos. Entonces vamos a ver los códigos G, que son los más comunes, los que por lo regular uno se debe de saber qué significan. Ya los otros que son más avanzados, pues puede uno ir a la tabla. Entonces, el movimiento rápido es el G00, el G01 es la interpolación lineal, G02 y G03 es para describir los arcos, G17, G18, G19 es para indicar el plano de trabajo, G20 y G21 es para la selección de unidades, G90 y G91 es para el tipo de coordenadas que se van a utilizar, G40, G41 y G42 es para la compensación de la herramienta. Y vamos a ver que en el caso de G53 al G59 son espacios en la memoria de la máquina que sirven para guardar ahí los cero piezas. Si recuerdan, cuando uno va a generar un código G o los caminos de la herramienta, necesitas decirle en dónde está el origen en tu pieza. Entonces, por lo regular, nada más se necesita de un punto, pero hay piezas muy complejas que necesitas de varios puntos de referencia para hacer tus caminos de la herramienta o toolpaths. Entonces, para varios offset se guardan en eh, distintos espacios de la memoria, ¿sí? Entonces, empezando con el caso de G00 o posicionamiento rápido. Esta instrucción lo que le dice a la máquina es, muévete lo más rápido que puedas al punto tal, ¿sí? Entonces, eh, esta velocidad depende de cada equipo, viene de fábrica. Nosotros lo único que podemos hacer es de que existe, por ejemplo, aquí en el equipo de la escuela, viene una perilla que dice Travel Speed y que si lo quieres lento, medio o rápido, ¿no? Entonces, esa velocidad que viene de fábrica, nosotros la podemos regular. Eh, Conviene tenerla ya sea en bajo o en medio para evitar obtener al menos oportunidad de detener la máquina en caso de que fuera a chocar, por ejemplo. Pero para eso nosotros tenemos que planificar bien nuestro maquinado y que no se vaya a presentar esto. Esto del movimiento rápido es para, por ejemplo, ya cuando vas a empezar a maquinar, cuando ya terminaste de maquinar una operación y que te vas a pasar a otro lado de tu pieza para hacer otra operación diferente, entonces puedes este, hacer un posicionamiento rápido, moverte rápido a esa posición para empezar a maquinar lo que sigue, ¿sí? En este caso, como dice aquí en las notas, el movimiento
G00 no es para corte, es nada más para ubicarnos para hacer alguna operación, ¿sí? Por el contrario, G01 o interpolación lineal sirve para ir a una posición que nosotros indiquemos, pero es en forma controlada. Nosotros le vamos a decir a qué velocidad debe de moverse, ¿ok? Esto es porque este comando se utiliza ya cuando estamos cortando. Entonces, esta velocidad a la que se va a mover la herramienta, nosotros tenemos que calcularla, ¿sí? Por eso, cuando vean un código G y vean la letra F, se refiere a que vamos a cortar y la F viene de feed o alimentación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que calcular esta velocidad de alimentación. Tenemos que calcular las RPMs o proponer las RPMs y en función de ellas ver qué velocidad de avance puede tener la herramienta de manera que pueda alcanzar a remover el material antes de avanzar. Por eso se le llama alimentación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos cierto número de RPMs y la herramienta le damos una velocidad muy alta, no le damos chance a la herramienta a remover el material. Entonces se va a tropezar, por decirlo de algún modo. O sea, no ha retirado todavía el material y ya queremos que se mueva. Entonces es importante calcular esta velocidad y por eso cuando ya se da esta instrucción es porque vamos a avanzar removiendo material y tenemos que hacer el cálculo correcto para que no se rompa nuestra herramienta, ¿sí? Entonces, siempre que vean una F en un código G es porque estamos dando una velocidad lineal, ¿sí? Depende, como vamos a ver más adelante, que por ejemplo con G20 las unidades estarían en pulgadas por minuto y si fuera G21 sería en milímetros por minuto, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de lo que es el arco, pero en el sentido horario, ¿sí? Este es un poquito más complejo, tenemos que poner atención en cómo es que tenemos que describirlo. Primero, tenemos que indicar el punto inicial y también en otra línea se tiene que indicar el punto final, ¿sí? La diferencia es que cuando se describe un arco, tenemos que dar también la posición del centro de nuestro arco, pero esta posición se tiene que dar en forma relativa, relativa con el punto inicial, ¿sí? Es decir, tenemos que poner aquí un origen temporal, un eje X, un eje Y, con la X positiva hacia la derecha y la Y positiva hacia arriba. Entonces, en ese momento vamos a ubicar este centro del arco con respecto a ese origen temporal, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, tenemos que el punto inicial está en 5,12, el punto final está en 10,7 y el centro de nuestro arco está en 5,7. Entonces, tenemos que dar nuestro punto, llegar a nuestro punto inicial con una interpolación lineal. Y para llegar a este otro punto, en forma de arco, tenemos que dar la instrucción, decir dónde está nuestro punto final. Y para el centro del arco, vamos a ubicarnos aquí y dar las coordenadas, pero con respecto a este punto. Entonces sería X, sería 0, porque no se desplaza en X, están alineados. Y en Y sería -5, porque con respecto a este origen, este punto está 5 puntos abajo, ¿ok? Entonces aquí se usa
la notación vectorial. Si recuerdan que para las X se usa la Y, para la Y se usa la J, y si este arco fuera que también cambia en altura, se tendría que agregar aquí la K, ¿sí? Y con su nuevo, y con su diferencia de coordenadas, ¿sí? En caso de que no se haya entendido, vamos a ver otro ejemplo. En este caso es el mismo punto inicial, el mismo punto final, pero se cambió el centro de nuestro arco, ¿sí? Entonces, en una línea tenemos que indicar el punto inicial, en la otra el punto final, y para indicar el centro del arco, ubicándonos en la posición inicial, indicamos las coordenadas. En este caso, en X hay que hacernos 5 unidades hacia atrás y 10 unidades en Y. Entonces, sería Y menos 5 y J menos 10. ¿Ok? Entonces, así es como se harían o como se trabaja con la orden de arcos en el sentido horario. Tenemos también el arco G03. G03 es en sentido antihorario, va contrario a las manecillas del reloj, pero funciona de la misma manera. Tenemos que indicar nuestro punto inicial, tenemos que indicar el punto final y tenemos que decir en dónde está nuestro centro del arco con respecto al punto inicial. ¿Ok? Entonces trabajan igual, nada más que uno es para arcos en sentido horario y otro es para arcos en sentido antihorario. Se tiene, por ejemplo, también lo que es G17, G18 y G19. Esto es para indicar en qué plano vamos a estar trabajando. Si estamos trabajando en el plano XY, que por lo regular es como vamos a estar trabajando en nuestras fresadoras, tenemos que decir que es G17, ¿sí? Que vamos a estar trabajando en el plano XY. Solo máquinas que quizá tengan más de 3 ejes, porque hay máquinas de 4 ejes, de 5 ejes, en donde también se mueve o rota la mesa o también rota el cabezal donde está el husillo. Entonces ahí se podrían utilizar estos otros planos o hay veces que tienen el husillo principal en la parte de arriba que trabaja en X y Y, pero aparte tienen herramientas a los lados. Entonces ahí se podría decirle que vamos a cambiar de plano de trabajo. Pero esos ya son equipos muy avanzados. Entonces, por lo regular, generalmente se usa el G17 en el caso del fresado CNC. Otros comandos muy utilizados son los que sirven para la compensación de la herramienta. Tenemos lo que es el G40, que se trata de que sea compensación cancelada, es decir, tenemos nosotros un perfil y la herramienta en el momento en el que avanza va a pasar con el centro de la herramienta sobre el perfil, ¿sí? No va a tener ninguna desviación, ninguna compensación, ¿sí? Va a pasar sobre el perfil. Eso es cuando se quiere hacer, por ejemplo, nada más el perfil de una geometría, se puede hacer con compensación cancelada usando G40. Pero hay veces que tenemos que hacer que nuestra herramienta pase alrededor de un perfil. Entonces, en ese caso, se puede usar ya sea G41, que es para que la herramienta pase a la izquierda de nuestro perfil. Entonces, lo que hace es que se va a recorrer
el centro de la herramienta una distancia igual a su radio. Entonces con eso va a recorrer el perfil, pero nada más tocando tangencialmente nuestro perfil, ¿sí? Si usamos, por ejemplo, compensación a la derecha, en este caso la herramienta pasaría por dentro, ¿ok? Entonces, si queremos hacer un perfilado, sería pasando por afuera, con compensación a la izquierda. Si queremos hacer una caja, es decir, que lo de adentro quede hueco, tenemos que hacer compensación a la derecha para que la herramienta se esté moviendo adentro del perfil. ¿Ok? Entonces, así es como trabaja la compensación de la herramienta. Que si queremos que pase sobre un perfil, si queremos que pase afuera del perfil o si queremos que pase por dentro del perfil. Entonces, dependiendo de nuestro postprocesador, es como se va a indicar en el programa cómo se va a hacer la compensación. Esto del postprocesador es de que nosotros queremos dar ciertas órdenes, ¿sí? Pero para que lo entienda nuestra máquina, necesitamos tener un postprocesador. Ese es el que se encarga de generar el programa, el que se encarga de hacer el código G, de manera que lo entienda nuestro modelo y nuestra marca. Entonces, ese postprocesador a veces cuesta carísimo, ¿sí? Porque es el que se encarga de generar desde nuestro software, generar el código que lo entienda la máquina, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de nuestra FADAL, afortunadamente funciona el postprocesador genérico, porque nuestro modelo es algo viejito de los noventas. Quizá un postprocesador, un equipo nuevo necesite de otro postprocesador diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa de uno a otro? Pues de que las órdenes las da diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se dice que haga compensación con G42. Entonces, con un tipo de postprocesador, puede ser que nada más tengas que indicar el radio de la herramienta y se usa la letra P, ¿sí? Entonces, con eso ya la máquina sabe cuánto tiene que recorrer. Otras te piden, por ejemplo, en lugar de la P es una X, ¿sí? Entonces ya con eso sabe que tiene que recorrerse esa distancia para pasar en forma tangencial a través de alrededor del perfil. Y hay otras en que nada más tienes que indicar la compensación hacia qué lado es, pero en alguna parte del código tienes que haber indicado de cuánto es el diámetro de la herramienta para que el programa calcule cuánto tiene que desfasarse. Entonces, así es como trabaja lo que es la compensación de la herramienta y sirve para hacer perfiles, decirle con respecto al perfil cómo debe de avanzar nuestra herramienta. Entonces, ahora tenemos lo que son los comandos G20 y G21 que sirven para indicar en qué unidades vamos a estar trabajando. Entonces, si usamos G20 es porque vamos a trabajar en pulgadas. Como nota especial, en algunos equipos a trabajar en pulgadas se le llama trabajar en sistema imperial, ¿sí? Y si usamos G21 es para indicar que vamos a trabajar en milímetros. Entonces, ya con esto, si por ejemplo usamos G21, todas las coordenadas van a estar en milímetros y las velocidades van a estar en milímetros por minuto. Y
lo que son en pulgadas, pues sería todas las coordenadas en pulgadas y las velocidades en pulgadas por minuto. En el caso de las RPMs, se mantiene igual en las dos. En las dos es revoluciones por minuto, ¿sí? Aquí también otra cosa a destacar es de que en ocasiones nuestro equipo tenemos que indicarle en qué unidades vamos a trabajar antes de subir el programa, ¿sí? Porque si, por ejemplo, tú no te fijas, pones los offset en pulgadas y resulta que el cero pieza está en las coordenadas 2 pulgadas con 5 pulgadas, ¿no? En X2 y Y2 pulgadas. Y luego subes tu programa y resulta que está en milímetros. Entonces el programa va a pensar que tus offset está en la coordenada 2 milímetros con 5 milímetros. Entonces, o puede que no avance o que haya algún accidente. Entonces, aquí nada más hay que tener mucho cuidado que desde que pones tus cero pieza y tus offset coincidan las unidades en las que vas a estar trabajando. También tenemos lo que es el tipo de coordenadas en cómo vamos a estar trabajando. Tenemos lo que es el G90 y el G91, donde G90 es para coordenadas absolutas y G91 es para coordenadas relativas. Entonces la diferencia es que en coordenadas absolutas, todas las coordenadas las das con referencia al cero pieza, ¿sí? Al origen que pusiste en la pieza. Y en el caso de las coordenadas relativas o también conocidas como coordenadas incrementales, es de que tú vas a estar dando la siguiente posición con respecto a la posición inicial, ¿sí? Es como cuando se trabaja en precisamente en coordenadas relativas, ¿sí? Entonces, aquí vemos a continuación aquí un ejemplo de un programa que describe exactamente la misma pieza, o sea, va a ser el mismo recorrido, nada más que en uno las coordenadas se dan con G90, indicando que todo va a ser en coordenadas absolutas con respecto a este origen, ¿sí? Entonces, todos los puntos son con respecto a este origen. Aquí, por ejemplo, se le dice que va a trabajar en coordenadas absolutas, que vaya por una herramienta que es la herramienta número 2, que tiene un diámetro de 2 milímetros, y se le dice que retire lo que es el magazine o revólver y que haga girar el lucillo a 1000 revoluciones por minuto en el sentido eh, contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Después se le dice que vaya rápidamente en a esta posición, pero que va a ser compensación a la derecha, ¿ok? Entonces aquí ya se empieza a decir, ¿sabes qué? Empieza a cortar a una velocidad de 150 milímetros por minuto. Primero tuviste que hundirte 5 milímetros, pero todas las coordenadas las da en forma absoluta, ¿sí? Le dice vete de 0 hasta X 120 a 250 milímetros por minuto y luego subes hasta Y40 y luego haces un arco con G03, etcétera, ¿no? Entonces, pero todo es con respecto a este punto. Y este hace lo mismo, nada más que en este momento se cancela el G90 y lo cambias por G91 y le dices que ya las coordenadas las vas a dar en forma relativa o en forma incremental. Entonces, el primer punto se queda igual porque el punto inicial es el 0,0, pero ya después todo empieza a
cambiar porque lo vas dando con respecto al último punto en donde estuviste, ¿sí? Lo estás dando en forma relativa al último punto en donde te encuentras, ¿ok? Entonces, a partir de que entra el G91, es de que ya entran las coordenadas relativas y así es como vas a generar tu código. Entonces, esto a veces se utiliza, lo de las coordenadas relativas, porque a veces tú ya tienes tu máquina en una posición y quieres que nada más de ahí donde está avance cierta distancia a la derecha. Entonces ya nada más le dices G91, le dices la coordenada en X a donde quieres que vaya, o más bien la distancia en X en la que quieres que se mueva, y con respecto a ese punto se va a mover. Entonces, esa es la conveniencia dependiendo de qué es lo que necesites, ¿sí? Pero es la diferencia entre un programa hecho en coordenadas absolutas y un programa hecho en coordenadas relativas. Entonces, ya nada más para mencionar también los códigos M o misceláneos, que esos sirven para decirle a la máquina qué debe hacer. Por ejemplo, el M03 es para decirle que haga girar la herramienta en sentido horario. El M04 es para que gire la herramienta en sentido antihorario, ¿sí? El M05 es para detener el usillo. Entonces, M03 para que gire en un sentido, M04 para que gire al contrario y M05 es para que no gire, ¿ok? M06 es para que cambie de herramienta o que vaya por una herramienta, ¿sí? Esta siempre tiene que ir al principio de nuestro código precisamente para que vaya por la herramienta. M08 y M09 es para encender el refrigerante o apagarlo. Y ya una vez que se termina el programa, se usa el código M30 que apaga el usillo y manda la herramienta home, que el home es el cero máquina, ¿sí? Entonces, estos son los códigos M más utilizados que más se presentan en nuestros programas. Entonces, a modo de resumen, tenemos aquí un código G que nos sirve de ejemplo. Entonces recordemos que todas las palabras que empiezan con G son los códigos generales y que sirven para indicar el cómo debe de moverse el usillo, ¿sí? Ya sea en línea recta o en línea curva, o si movimiento rápido, si vas a trabajar en absolutas, relativas, el plano en el que nos vamos a estar moviendo, etcétera, ¿no? Las palabras que empiecen con M son los misceláneos, entonces es donde uno le dice que cómo, qué acciones debe de hacer el equipo, por ejemplo, que ya debe de apagarse, que debe de hacer girar la herramienta en sentido contrario a las manecillas del reloj, que vaya por una herramienta, etcétera, ¿no? Las N es para el número de bloque. Este en ocasiones se utiliza porque hay posibilidad de hacer un ciclo que se les llama ciclos enlatados. Entonces va a ser una instrucción una y otra vez, ¿sí? Entonces, en esos casos se tiene que decir en dónde está la línea inicial y dónde está la línea final, ¿sí? Todas las coordenadas se dan con las X, Y, Z. La altura de la herramienta aquí no viene, pero por lo regular si se tiene que, en este caso es la herramienta 2, tiene que trabajar con la altura 2, ¿sí? Como les digo, la T significa la herramienta con la que estamos trabajando, T1, T2, etcétera, depende de las herramientas que quepan en su magazine. Y JK es para distancias incrementales o para coordenadas relativas cuando se trata de
indicar el centro de los arcos. En el caso de algunos programas, en lugar de dar el centro del arco, lo que se hace es que dices de cuánto es su radio, ¿sí? Entonces, eso es otra forma de darlo dependiendo del postprocesador. El D es para indicar desde un principio el diámetro de nuestra herramienta. Entonces, así, cuando se trabaje en compensación de la herramienta, le puedes decir si es compensación a la derecha, compensación a la izquierda, pero él ya sabe el diámetro, ya nada más tiene que calcular cuánto tiene que desfasarse, que es igual al radio. Y siempre que vean una S, es para indicar las RPMs a las que se va a mover la herramienta. Y siempre que vean una F, es para la velocidad de alimentación. Aquí, por ejemplo, se le dice vete a la posición Z-5 a una velocidad de 150 milímetros por minuto. Entonces va a penetrar a esa velocidad. Y luego le dicen, ya que entraste, ya que estás cortando dentro del material, muévete hacia X igual a 120, pero a una velocidad de 250 milímetros por minuto. Aquí ya va a estar cortando. Entonces, aquí como está penetrando, tiene que entrar más despacito porque sí es probable que lo más seguro es que debe de tener corte al centro, pero como no son propiamente taladros, no son brocas, este, hay que irnos despacio. Ya cuando se trata de avanzar, entonces sí podemos aumentar la velocidad. Entonces, a grandes rasgos, es como funcionan los códigos G y M que vamos a estar viendo en el curso y que siempre conviene saber qué es lo que dice un programa para ver qué va a hacer, ver si está fallando, ver en dónde está la falla y es algo que es muy útil ya una vez que está uno trabajando con los equipos CNC. Muy bien, pues muchas gracias.